Hola, esto es BBVA Acentos. 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 Los podcasts de BBVA. Hola, ¿qué tal? Les damos la bienvenida al podcast Acentos, un espacio en el que queremos acercar los temas económicos y financieros que suelen ser lejanos a las personas, pero que tienen gran importancia en el día a día. Hoy nos acompaña Juana Telles, economista jefe de BBVA Research para Colombia, quien nos presenta el más reciente análisis de Situación Colombia, en el que se resumen los pronósticos económicos para el país. Juana, bienvenida a este espacio. Hola Carolina, un gusto estar acá y como siempre va a ser muy chévere hablar sobre los temas económicos un poco y ponerlos en perspectiva. Juana, entremos en materia. Hace unos días publicaron la actualización de las proyecciones económicas para Colombia. Cuéntanos qué tanto cambió el panorama en estos 3 meses y cómo se ve el crecimiento del país. Bueno, yo diría que primero que todo hay un tema internacional que ha cambiado un poco, para un poquito más de optimismo. Estábamos hace 3 meses, recuérdalo cuando tuvimos las reuniones donde había mucho pesimismo. Y en los últimos 3 meses ha mejorado un poco. ¿Y en qué ha mejorado? Que no importe a la economía colombiana. Y es que Estados Unidos va a tener una desaceleración, pero menos profunda de lo que se esperaba antes. Y yo creo que ese es un buen punto. Y algo parecido está pasando con el mundo. Y otro tema muy importante a nivel internacional es que China nos está dando ya la noticia de que abrió por fin su economía después del COVID, entonces esto también va a darle dinamismo al mundo. Yo creo que esas son 2 cosas nuevas. Entonces esto afecta a Colombia. Colombia igual dejamos muy quietos los números, pero con una perspectiva un tanto mejor en algunas cosas. Juanita, ¿ese optimismo nos ha llevado de pronto a hablar de un año de transición o cómo caracterizas este año 2023 en temas económicos? Sí, yo creo que nosotros queremos decirle efectivamente que es un año de transición. Antes lo que estábamos viendo era que la economía colombiana tuvo un 2022 y 2021 espectaculares. ¿Y qué significa espectaculares? Un consumo creciendo mucho, una inversión creciendo de una manera muy fuerte y eso generó desequilibrios como la inflación que todos estamos sintiendo. Entonces ahora venimos a un proceso de desaceleración donde la economía colombiana va a crecer menos del 1%. Y ese es el año de transición, como de ajuste de esa exuberancia que vivimos en los últimos 2 años. Vamos a desacelerarnos y el año entrante vamos a volver a arrancar con un poquito más de fuerza. Tocas ahí un tema muy importante que es el de la inflación. Para algunos es un dolor de cabeza que los precios de los alimentos y en general de los bienes están muy altos. En palabras populares dicen, todo está caro. ¿Eso es verdad o es de pronto la gente está exagerando frente a lo que está viendo en realidad en el comercio? Yo creo que es súper importante y es verdad y además es una cosa que tenemos que pensar cuando lo escuchen las personas que van a escuchar este podcast, es que muchas de las personas no habían vivido en periodos de inflación tan altos. Las personas jóvenes como ustedes no habían vivido, digamos, una inflación alta. Entonces sí es cierto, la inflación es del 13%, o sea, la total es 13%, eso se siente cuando uno compra cosas en el supermercado. Pero la de alimentos llegó a ser el 27%. Gracias a Dios ya está bajando y estamos en una inflación del 23% de alimentos, pero piensa que un punto a punto de 23% es mucho. Para lo que vamos al supermercado y compramos todos, eso se siente en el bolsillo y en general se siente este aumento de precios. Nosotros somos relativamente optimistas en que la inflación de ese 13% va a bajar al 9% a final de año. Y eso es una buena noticia ya. Pero sí se está sintiendo y es una realidad que hay un proceso de aumento de precios. ¿Precisamente fue los alimentos los que impulsaron al alza la inflación o hay otros aspectos que deberíamos tener en cuenta en la canasta que hicieron que todo se volviera más caro? Los alimentos son muy importantes y son como el 20%, 22% de la canasta dependiendo del tipo de consumidor que uno sea. Pero hay más cosas. Digamos, hubo también aumentos en los precios de todo lo que tiene que ver con cosas que importamos de fuera, porque como la tasa de cambio perdió en su vida tanto, eso nos llevó a que encarecieran los bienes importados en Colombia. También vimos los servicios públicos aumentando, entonces hay varias variables detrás no es solamente alimentos, y por eso es que el Banco Central tuvo que subir las tasas, porque no es un problema solamente de alimentos, de clima, sino también hay otras cosas detrás. Ahí tocas el tema del dólar, que es otro tema también que le pega a la gente al bolsillo, y queríamos saber ¿cómo explicar esa volatilidad? ¿Qué decirle a esos consumidores acerca de que un día sube, otro día baja? ¿Cómo manejar esas finanzas con un dólar así?
Bueno, eso es súper importante y efectivamente hemos tenido lo que tú dices, una volatilidad increíble del dólar. Llevamos 3 meses este año y estamos viendo que tocó unos máximos a principio de año, después un proceso de reevaluación que significa que pagamos menos pesos por dólar. Y hoy cuando estamos hablando de esto, tenemos una tasa un poquitico mejor de cambio. Entonces, ¿qué hay detrás de eso? Hay temas internacionales, obviamente, que no tenemos control, un poco qué va a hacer el Banco Central de Estados Unidos, el de Europa, que hay un problema en alguna economía del mundo, eso se nota en las tasas de cambio. Y esa volatilidad está ahí. Entonces, para las personas normales es difícil protegernos de que el dólar cambie, porque nosotros no hacemos procesos de cobertura, eso lo hacen las empresas. Y probablemente muchos de los que van a escuchar este podcast trabajan con nuestros clientes empresariales. Y ellos sí, para ellos es importantísimo que pensemos en coberturas, para que el negocio, no sé, de producir telas en Colombia o de producir alimentos, no dependa de la tasa de cambio, que eso lo controles con unas coberturas. Para nosotros como personas es más difícil. Ahí lo que tenemos es que estar conscientes de que nosotros el año pasado nos devaluamos un 14% casi, en promedio. Este año vamos a tener una devaluación promedio parecida y la tasa se nos va a quedar por este rango que hemos visto en los últimos meses entre 4.700, 4.800 durante el año, con volatilidad, a veces un poquito más arriba, más abajo, pero esa es con la tasa de cambio que tenemos que hacer nuestros planes de vida hacia el futuro. Juana, precisamente cuéntanos un poco sobre esos sectores que ustedes ven que van a tener un panorama positivo y de pronto otros con un panorama más neutro, sin irnos tal vez a lo negativo. ¿Qué sectores podrían estar impulsando un poco? Bueno, yo creo que hay un sector que el año pasado no brilló como todos esperábamos que brillara, que era el sector agropecuario. Y con esto de la inflación, el clima, todo lo que pasó, pues tuvo un año muy duro. El precio de los fertilizantes que llegaban de Ucrania, eso que era muy caro. Entonces yo creo que este año el sector agropecuario va a tener un mejor año. Yo creo que eso es un tema importante. Estamos viendo en los sectores de servicio todavía mucha resistencia, mucho dinamismo. ¿A qué me refiero? Todo lo que tiene que ver con hoteles, con restaurantes. Eso sigue con dinamismo importante. Los servicios profesionales también los vemos con dinamismo. El comercio está muy bien y va a tener una desaceleración, pero desde unos niveles muy altos. Entonces yo diría que hay una combinación de agro que va a recuperar dinamismo por el otro, y con los sectores de servicios acompañando ese dinamismo. Juanita, ya para terminar, ¿qué le podemos decir a la gente, tanto consumidores, empresarios, pymes, todos los que nos están escuchando acerca de ese comportamiento del crédito? ¿Cómo ves ese panorama? Bueno, el crédito unido, digamos, a esta exuberancia de crecimiento que tuvimos los 2 años anteriores, el crédito acompañó eso muy de la mano y una expansión muy importante del crédito comercial, que es el de las empresas, del crédito a las pymes, del microcrédito, del crédito de consumo. El Banco Central empezó a subir tasas ya desde septiembre del 21, tuvimos una subida de tasas, el viernes pasado, o el jueves pasado, y entonces las tasas han subido bastante. Estamos hablando ya de tasas del Banco de la República en 13%. Eso es lo que va a generar, es una demanda menor por crédito. Entonces lo primero que vamos a ver hacia adelante va a haber menos demanda de crédito, entonces no vamos a ver esos crecimientos tan exuberantes que vivimos los 2 años anteriores y vamos a ver una desaceleración de la cartera. Entonces ahí vamos a estar pendientes de eso y efectivamente porque tasas tan altas pues afecta la demanda de crédito de las familias, hipotecario, y vamos a estar muy, muy pendientes de ese proceso de desaceleración del crédito. Juana, pues muy bien explicado este panorama económico. Es un gran resumen de un informe que está publicado en la página web de BBVA Research que todo el mundo puede consultar. Fue un gusto estar contigo en este espacio. Esperamos que nos acompañes nuevamente en una otra oportunidad. Gracias, Caro, y un gusto estar acá, encantada, y pues bienvenidísimos a leerse el informe. Hay una infografía súper linda, súper llamativa, hay un video, hay como cosas, si uno no quiere leerse todo el informe, también puede verse la infografía. Claro que sí. Pues lo dejamos aquí por hoy. Si te gustó este capítulo y te interesa la economía latinoamericana, te animamos a suscribirte y recomendar Acentos
en tu plataforma de podcast preferida, en redes sociales y, como no, a todos tus amigos.